Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Casos X Podcast, donde exploramos y analizamos los casos internacionales más impactantes del mundo. El caso de hoy es uno que nos recuerda cuán frágil es la vida y cuán inesperado puede ser el destino. Les traigo la desgarradora historia de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años cuya vida fue truncada en una noche que comenzó como cualquier otra, pero que terminó en una tragedia que conmocionó a toda una comunidad. Antes de continuar, es importante mencionar que este episodio contiene descripciones de eventos trágicos que pueden ser perturbadores para algunos oyentes. Se recomienda discreción. Este contenido se presenta con el mayor respeto hacia Jocelyn y su familia. ¿Qué llevó a Jocelyn a salir de su casa esa noche? ¿Quiénes estaban detrás de este crimen tan atroz? Y lo más importante, ¿cómo pudo ocurrir algo tan terrible en un lugar donde se suponía que ella estaba a salvo? Este episodio no es fácil de escuchar, pero es necesario contarlo para honrar la memoria de Jocelyn y para entender las lecciones que podemos aprender de esta tragedia. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es fácil, pero es una historia que necesita ser contada. Comencemos. Jocelyn creció en un entorno lleno de amor, rodeada de una familia que trabajaba duro para ofrecerle lo mejor. Desde pequeña, Jocelyn se destacó por su energía inagotable y su espíritu alegre. Como muchas niñas de su edad, su vida estaba llena de pequeñas alegrías: pasar tiempo en familia, jugar en el parque y disfrutar de su infancia. Su madre, Alexis, la describe como una niña dulce y cariñosa, siempre dispuesta a ayudar con un corazón tan grande como su sonrisa. Jocelyn era una niña que tenía toda la vida por delante, con sueños de ser maestra y de algún día viajar por el mundo. Para quienes la conocieron, Jocelyn era una luz brillante, una niña con un futuro prometedor que irradiaba felicidad a quienes la rodeaban. Pero como ocurre en tantas tragedias, la vida de Jocelyn se vio trágicamente interrumpida, y los sueños que tenía quedaron sin cumplir. Es importante recordar que detrás de cada víctima hay una historia. Una vida llena de momentos felices, esperanzas y sueños. Jocelyn no era solo una estadística, era una niña con un futuro brillante, y lo que le ocurrió es un recordatorio doloroso de cuán frágil es la vida. El 16 de junio del 2024 comenzó como cualquier otro día para Jocelyn. Era un domingo tranquilo, un día como tantos otros. Jocelyn pasó el día jugando y riendo, sin que nadie imaginara lo que estaba por venir. Esa noche, como siempre, se preparó para ir a dormir. Su madre la vio por última vez cuando Jocelyn se retiró a su habitación. Todo parecía normal, pero lo que sucedió después cambió todo. En algún momento de la noche, Jocelyn salió de su casa sin que su madre se diera cuenta, y las razones detrás de esta decisión siguen siendo un misterio. ¿Recibió un mensaje o una llamada que la hizo salir? ¿Fue persuadida por alguien en quien confiaba? ¿Ocurrió algo que la llevó a buscar ayuda? Lo cierto es que esa noche marcó el principio de una tragedia inimaginable. Las cámaras de seguridad del vecindario captaron a Jocelyn caminando con dos hombres hacia un puente cercano. Esos hombres la llevaron a un lugar apartado bajo el puente, un lugar que se convertiría en el escenario de un crimen horroroso. En ese lugar, Jocelyn fue retenida durante más de 2 horas, donde sufrió un ataque brutal. Los detalles son desgarradores. Fue atada, agredida y finalmente estrangulada antes de que su cuerpo fuera arrojado al arroyo cercano. Aquí nos encontramos con la parte más difícil de esta historia: una niña inocente y vulnerable enfrentando un horror que ningún ser humano debería experimentar. Es un recordatorio doloroso de cómo la confianza y la seguridad pueden desvanecerse en un instante. No podemos subestimar lo importante que es educar a nuestros hijos sobre los peligros del mundo, aunque esa conversación sea incómoda. La noche de Jocelyn había terminado en tragedia, pero la historia no termina aquí. La pregunta es: ¿cómo se desarrollaron los eventos después de que Jocelyn desapareció? ¿Y quiénes eran los hombres detrás de este crimen? La mañana del 17 de junio comenzó como cualquier otra en Houston, pero para un transeúnte, ese día era el inicio de una pesadilla. Alrededor de las 7 de la mañana, mientras caminaba cerca del arroyo en West Rankin Road, no muy lejos del hogar de Jocelyn, este transeúnte vio algo flotando en el agua. A primera vista, parecía un objeto cualquiera, pero al acercarse, descubrió con horror que se trataba del cuerpo de una niña. El cuerpo fue rápidamente identificado como el de Jocelyn Nungaray.
La escena era desgarradora. Jocelyn estaba atada y su cuerpo mostraba signos claros de estrangulamiento. Las autoridades fueron notificadas de inmediato y se desplegaron equipos para asegurar la escena del crimen y recolectar evidencias. Era evidente que este no era un accidente. Jocelyn había sido asesinada de manera brutal y deliberada. El Departamento de Policía de Houston se hizo cargo de la investigación. Los detectives sabían que tenían un caso complejo entre manos, pero la prioridad era clara: encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Desde el principio quedó claro que este crimen no sería fácil de resolver. Las circunstancias eran aterradoras y la comunidad entera estaba conmocionada. Este tipo de descubrimiento es algo que nadie debería tener que experimentar. La comunidad estaba en shock y el miedo se apoderó de muchos. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan terrible cerca de su casa? Esta es la realidad aterradora que enfrentaron los residentes de Houston esa mañana. Pero con el descubrimiento del cuerpo, la pregunta seguía siendo: ¿quién estaba detrás de este crimen y cómo se llegó a este punto? Las investigaciones apenas estaban comenzando. Con el hallazgo del cuerpo de Jocelyn, la comunidad de Houston quedó sumida en el miedo y la tristeza. La policía no perdió el tiempo y lanzó una operación a gran escala para encontrar a los responsables. Las cámaras de vigilancia cercanas al área donde fue encontrada Jocelyn se convirtieron en una pieza clave de la investigación. Las grabaciones mostraron a dos hombres caminando con Jocelyn la noche del 16 de junio, dirigiéndose hacia el puente. Gracias a estas imágenes y al testimonio de varios testigos, los detectives lograron identificar a los sospechosos. Johan José Martínez Rangel y Franklin José Peña Ramos fueron los nombres que surgieron en la investigación. Ambos eran inmigrantes indocumentados que habían sido liberados recientemente por las autoridades de inmigración con grilletes electrónicos. Este detalle no solo generó un gran debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, sino que también agregó un elemento explosivo al caso, convirtiéndolo en un tema de discusión nacional. Los detectives rastrearon a los sospechosos hasta un complejo de apartamentos cercano, donde fueron arrestados sin incidente, y la comunidad respiró un suspiro de alivio al saber que los presuntos responsables estaban bajo custodia, pero la historia estaba lejos de terminar. La evidencia reunida, desde los videos hasta las declaraciones de los testigos, parecía ser contundente, pero aún quedaba la difícil tarea de llevar a estos hombres ante la justicia y obtener un veredicto. La rapidez con la que se identificó a los sospechosos fue crucial, pero también destaca lo frágil que es la confianza en las instituciones. La conexión entre el crimen y el estatus migratorio de los sospechosos avivó tensiones, complicando aún más un caso que ya era devastador. Con los sospechosos bajo custodia, la atención se dirigió al juicio, pero ¿se haría justicia por Jocelyn o surgirían complicaciones que pondrían en peligro el caso? El juicio contra Johan José Martínez Rangel y Franklin José Peña Ramos comenzó bajo una intensa atención mediática. El caso de Jocelyn Nungaray había capturado la atención del país y las expectativas sobre el resultado eran altas. La fiscalía presentó un caso sólido, apoyado en evidencias forenses y las grabaciones de vigilancia. Los fiscales acusaron a ambos hombres de homicidio capital, un cargo que en Texas puede resultar en la pena de muerte. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que detallaban los hechos de la noche en que Jocelyn fue asesinada. Los fiscales mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron a los hombres llevando a Jocelyn hacia el puente, el lugar donde se cometió el crimen. Los forenses confirmaron que Jocelyn había sido estrangulada y que había señales de lucha. Estos testimonios pintaron un cuadro claro y perturbador de lo que sucedió esa fatídica noche. Por su parte, la defensa intentó cuestionar la validez de algunas pruebas y la identificación de los sospechosos, argumentando que no había suficiente evidencia directa que los vinculase a los acusados con el crimen de manera inequívoca. Sin embargo, las pruebas presentadas eran demasiado sólidas para ser desestimadas. En este tipo de juicios, la tensión es palpable. No solo se trata de condenar a los culpables, sino de ofrecer a la familia y la comunidad una sensación de justicia. Sin embargo, los detalles que salieron a la luz durante el juicio fueron tan desgarradores que la atmósfera en la sala era casi insoportable. A medida que el juicio avanzaba, la pregunta que todos se hacían era: ¿qué veredicto emitiría el jurado? ¿Se haría justicia por Jocelyn
o quedarían dudas en el aire. Después de 2 semanas de testimonios y pruebas desgarradoras, el jurado finalmente emitió su veredicto: culpables de homicidio capital. Para muchos en la comunidad de Houston, este veredicto trajo un sentido de alivio, sabiendo que los responsables de un crimen tan atroz enfrentarían las máximas consecuencias legales bajo la ley de Texas. La madre de Jocelyn, Alexis Nungaray, estuvo presente durante todo el juicio, y al escuchar el veredicto, Alexis expresó un alivio comprensible, aunque cargado de dolor. En sus propias palabras, ningún castigo podría traer de vuelta a su hija, pero al menos los responsables no podrían hacer daño a nadie más. Este fue un momento catártico para una madre que había perdido lo más valioso de su vida, pero el proceso dejó una marca imborrable en todos los involucrados. Sin embargo, la sentencia no estuvo exenta de controversia. La pena de muerte, aunque vista por algunos como justicia adecuada, generó un debate en torno a la ética de responder a la violencia con más violencia. Además, la relación entre el caso y el estatus migratorio de los sospechosos avivó un debate polarizador sobre migración, especialmente en un estado como Texas. El veredicto trajo un sentido de cierre para muchos, pero también nos recuerda lo difícil que es equilibrar la justicia con el dolor de una pérdida tan profunda. Aunque la sentencia fue vista por algunos como paso para hacer la justicia, siempre queda la pregunta de si alguna decisión legal puede realmente aliviar el dolor de una familia que ha perdido a un ser querido de manera tan trágica. Con los culpables condenados, podríamos pensar que la historia termina aquí, pero las cicatrices de este caso, tanto para la familia de Jocelyn como para la comunidad, permanecen. ¿Cómo se sigue adelante después de una tragedia de este tipo? La historia de Jocelyn Nungaray es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de la importancia de proteger a los más vulnerables. Este caso puso de manifiesto no solo los peligros que existen en el mundo, sino también las fallas de nuestra sociedad para prever y prevenir tales horrores. La muerte de Jocelyn no fue solo una tragedia personal para su familia, sino un golpe a toda la comunidad que aún lucha por recuperarse. Es crucial que recordemos a Jocelyn no solo como una víctima, sino como una niña con sueños y aspiraciones que merecía una vida plena y feliz. Su historia debe servir como un llamado a la acción, instándonos a ser más vigilantes, más empáticos y más protectores con aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Al final del día, esta historia es una advertencia y una enseñanza. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos aprender de ello. Podemos trabajar para crear comunidades más seguras y no permitir que algo tan terrible vuelva a suceder. Gracias por acompañarme en este episodio. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido como este. No olvides que también puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como Spotify y Apple Music. Suscribiéndote, no solo te mantienes al tanto de nuestros episodios, sino que también nos ayudas a seguir creando contenido que ilumine y reflexione sobre los aspectos más importantes de nuestra sociedad. Hasta la próxima.